Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, muy buenas amigos de Lengua. Tenemos una invitada especial. Ella es actriz y ha dado vueltas por el mundo y ha hecho muchas cosas interesantes que dentro de nada nos va a contar. Ella se llama Pilar Aranda, mexicana afincada en Ecuador, si no me equivoco. Hola, Pilar. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco. Fuiste nominada por Alina Barón, que ya estuvo aquí en el podcast, y nos estuvo contando un poco que tienes una trayectoria impresionante, que has hecho cine, has hecho series, has hecho teatro, has hecho radio. Bueno, tienes un proyecto teatral infantil muy interesante que ahora nos vas a contar. ¿Podrías resumirnos más o menos toda tu carrera? Bueno, sí, espero poder hacerlo. Yo empecé a hacer teatro escolar desde como teatro en la secundaria, y después saliendo pertenecí a un grupo de teatro amateur en México, un grupo que era parte o ahora auspiciado por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Ahí estuve más o menos 4 o 5 años haciendo obras de todo tipo. Yo era muy, muy chica, o sea, era como 15 años y casi hasta los 20 estuve haciendo teatro. Luego de ahí entré al bachillerato y también en el bachillerato empecé a hacer teatro y ya a partir de ese momento ingresé a una escuela de teatro también para tomar talleres, y en medio de eso hice un casting para una película, el primero que hacía en mi vida, y me quedé. Una película que resultó ser una película en la historia del cine mexicano muy importante, como Agua para Chocolate. No sé si alguien se esperaba que fuera lo que fue, pero entonces yo estuve trabajando ahí al tiempo que ingresé a la carrera propiamente de actuación. En ese tiempo en el Núcleo de Estudios Teatrales, donde aparentemente estaban los mejores maestros de México, los que habían integrado, los que habían hecho la universidad, el centro universitario, estaban ahí todos, digamos, en esa escuela. Ahí yo estudié la carrera de actuación y a partir de eso, bueno, empecé como intentando hacer el trabajo, digamos, el camino que se nos marca a los actores y a las actrices cuando salimos de una escuela, que es empezar a trabajar. Claro, ¿no? ya estás graduada, venga, búscate la vida. Sí, exacto, ahora demuestra. Y bueno, empecé el camino porque yo hacía castings, algunos comerciales, hacía casting para algunas películas, intentaba hacer teatro, ¿no? Entonces, bueno, siempre hice un poco de teatro, siempre hice un poco de cine, pero en realidad yo no me sentía como a gusto con lo que estaba haciendo. Entonces, todo esto en la Ciudad de México, ¿cierto? Todo esto en la Ciudad de México, sí. Estuve trabajando series de televisión para televisión educativa, o sea, cosas que, claro, trabajaba como actriz, pero que a mí finalmente no me daban como una vitalidad o unas preguntas como personales, ¿no? Era más bien estaba como un poco en el camino de la corriente. Y entonces ahí, junto con mi compañero, que también hacía teatro, que nos conocimos en teatro, bueno, mi compañero de la vida y que también es actor, director, dramaturgo, decidimos salir de México. Él es ecuatoriano, entonces decidimos en primera instancia venir a Ecuador. Estuvimos aquí 2 años, estuvimos trabajando, produjimos una obra, pero seguíamos buscando un poco cómo prepararnos y viendo la manera como de generar nuestras propias preguntas o poner orden a lo que queríamos hacer. Uh-huh. Y en ese momento, viviendo aquí en Ecuador, apliqué a la beca que daba la Agencia Española de Cooperación, la AESI, y me la dieron. Entonces me fui a trabajar con un proyecto de investigación que era trabajar en el proyecto de Sanchís Sinesterra en la Sala Beckett, que él hizo en Barcelona, el Teatro Fronterizo. Entonces ahí estuve en Barcelona 1 año en este proyecto de investigación con la beca, y justo cuando íbamos a regresar ya nuevamente a Latinoamérica, se genera un proyecto también de Sanchís Sinesterra, un proyecto de dramaturgias diversas con autores latinoamericanos a partir de la cruzada de los niños, un poco en perspectiva con el poema de Bertolt Brecht, pero con la temática latinoamericana, ¿no? Ya estábamos a punto de venir, pero sale este proyecto, entonces uno de los dramaturgos y directores nos invita en Madrid, y entonces de Barcelona nos trasladamos a Madrid, donde hicimos este montaje, lo estrenamos en el María Guerrero, estuvo en temporada y luego hizo una gira por algunas provincias españolas. Fue un trabajo muy importante donde confluimos
varios actores y actrices latinoamericanas y españoles. Y a partir de eso, o sea, después de eso, que fue un proyecto más o menos de un año, entonces me quedé 4 más. O sea, en total estuve en España 5 años. Lo que en principio iba a ser un año, se convirtieron en 5. En 5, claro. Y en España nos juntamos, o sea, seguimos un poco en esa cosa de juntarnos y, o sea, nos juntamos gente de Argentina, gente de España, gente de México, de Ecuador. Constituimos lo que era como el origen del grupo de teatro que hasta ahora codirijo. Ahí hicimos algunos montajes, trabajamos la dramaturgia de Arístides Vargas, un dramaturgo latinoamericano también con mucha proyección en Iberoamérica. Participamos en la muestra de teatro de Barcelona y ganamos los premios de actuación y de dirección y del público. Y eso nos dio posibilidad de hacer una gira por la provincia de Cataluña, ¿no? Vamos, entonces, que te conoces perfectamente bien la geografía española. Entre una obra y las otras, vaya. Pero fíjate que fue justamente el estar ahí que fue lo que nos posibilitó saber y pensar que nuestro trabajo tenía sentido en Latinoamérica. O sea, que era momento, o sea, después de esa trayectoria, o sea, de ese trayecto, que era momento de regresar a Latinoamérica, y es aquí donde como que nos constituimos y nos planteamos y empezamos nuestra producción, digamos, ya con nuestras propias preguntas, ¿no? Esa es una larga trayectoria. Entonces, volvisteis a Ecuador y desde entonces estáis con esta Fundación Cultural Muégano Teatro y hacéis cosas muy locochonas y muy interesantes. Cuéntanos un poquito. Sí, cuando ya regresamos a Ecuador, esto fue en el 2004, pues empezamos a ver diversas posibilidades y en esa panorámica que estaba aconteciendo, nos invitan a conformar el Instituto de Artes del Ecuador, que se estaba conformando en ese tiempo, nos invita a que trabajemos en el marco del instituto, que proyectemos nuestro trabajo desde ahí y que dirijamos el taller de teatro del Instituto de Artes. Entonces, bueno, nosotros como no teníamos en ese momento espacio y estábamos llegando y estábamos buscando posibilidades, dijimos, bueno, creo que es un buen espacio, un Instituto de Artes como para empezar a generar nuestros proyectos y empezar a dar talleres, etcétera. Entonces estuvimos así un año, con el año y medio más o menos, con el teatro laboratorio, y luego el propio instituto nos insta a que lo constituyamos en carrera, que abramos la carrera de actuación en el Instituto de Artes de Ecuador. Yo me convencí muy pronto, mi compañero no tan pronto, pero llevamos adelante y constituimos lo que sería la primera carrera de actuación en Guayaquil, en Ecuador. Un poco para que la gente tenga idea, Ecuador tenía hasta entonces una sola escuela en la capital, en Quito, donde se enseñaba teatro. No había ningún otro lugar que diera un título, digamos, profesional y donde se pudiera estudiar teatro. Claro que había talleres o laboratorios, por ejemplo el de Mala Hierba, que es muy importante a nivel iberoamericano, pero no una institución, digamos, ¿no? Y en Guayaquil un paso muy importante, ¿no? Sí, muy importante, porque en Guayaquil concretamente no había nada de eso, y Guayaquil como ciudad puerto, pues no tiene todavía, o sea, está en ese proceso como de entender que el trabajo artístico, que el arte es una profesión como cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, al constituir la primera carrera de teatro en el ITAE, pudimos empezar a trabajar, bueno, íbamos generando también nuestros propios trabajos, nuestras propias obras de teatro, ya con una dramaturgia propia. Mi compañero, como te decía, es dramaturgo, y empezamos a investigar sobre la política y los afectos, empezamos a trabajar sobre cómo nuestra vida se conectaba con la micropolítica, la familia se conectaba con los aspectos macropolíticos, ya más allá de nuestras propias casas, ¿no? Nuestras propias familias. Entonces, nuestra dramaturgia gira un poco en torno a esto, a estas preguntas. Bueno, empezamos a trabajar, empezamos a montar y empezamos a generar como ya una escuela, y el grupo se empezó a constituir y a afianzar cada vez de mejor manera, ¿no? ¿Lleváis cuántos años ya con Muégano Teatro? Pues ya como 20 años.
Nada más y nada menos. No te voy a preguntar cuántos años tienes, porque no viene al caso. No tengo problema, pero igual. Hombre, empezaste súper chiquita. Si a los 15 años ya estabas haciendo teatro, tienes un bagaje y una experiencia impresionante. Sí, después de que empezamos a dar o hicimos la carrera en el ITAE, es que entonces, algunos años después se genera la Universidad de las Artes, que también es en un proyecto como que se dio en estos 10 años de Correa, una universidad que intentaba o que intenta como generar la presencia artística a nivel profesional, digamos, y es ahí el ITAE, un poco la carrera que nosotros conformamos, muda hacia la universidad y ahora mi compañero y yo también damos clases. Pero en medio de todo esto, nosotras queríamos, ya para entonces, regresamos un poco la idea de tener nuestro propio espacio. Entonces, es en ese momento, o sea, desde ese momento que empezamos a hacer las gestiones como para ver qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, alquilamos primero un departamento, luego alquilamos un local y mi compañero empezó a hacer gestiones para presentar un proyecto a la municipalidad. O sea, un proyecto tomando ejemplos como lo que sucede en Colombia, que no sé si tú sepas que Colombia tiene una tradición de teatros y grupos de teatro que dirigen salas, casas de teatro. Entonces, tomando ejemplos como esos, nosotras empezamos a generar este proyecto para presentarle a la municipalidad y tardamos más o menos 9 años en hacer reuniones, en presentar un proyecto, se quedó dormido, luego volvimos al proyecto, se volvió a quedar dormido y hasta la tercera vez es que la municipalidad dice, este proyecto puede ir. No como nosotros lo habíamos planteado, que el proyecto que mi compañero genera y propone y del que nos hacemos eco el resto del grupo, era rescatar espacios, edificios patrimoniales donde pudieran entregarse a los grupos, algunos grupos que trabajamos aquí, nosotros de teatro, otros de danza, para que los gestionaran. Entonces, en ese momento no se asumía así, sino que más bien dijeron, bueno, vamos a buscar un terreno donde se pueda construir. Y entonces construyen a lo largo de más o menos año y medio, 2 años, lo que ahora es nuestra sede, el Espacio Muégano Teatro, ¿no? Que es una sala con capacidad, digamos, para entre 100 y 40 personas, dependiendo como tú quieras distribuir, ¿no? El espacio. Es una sala que también es como única en la ciudad, en el país, porque está construida para el teatro con la altura necesaria, ¿no? La iluminación, las parrillas. Es un espacio que, bueno, ahorita en tiempos de la pandemia ha quedado un poco parado porque no hemos podido hacer muchas actividades, pero estamos tratando de generar un nuevo modelo de gestión como para seguirlo sosteniendo, ¿no? Aliándonos con otros colectivos, con otros proyectos artísticos para poder sostenerlo de lleno. Entonces, más o menos a lo largo de esta trayectoria de 20 años ha como devenido en que finalmente tengamos este espacio tratando de generar como nuestros propios proyectos y dar espacio como a proyectos también interesantes que tengan como una resonancia con lo que queremos hacer y decir. Exacto. Y más o menos he estado viendo en Instagram y en la página web que tenéis muchos proyectos muy enfocados a nivel social, ¿no? Quiero decir, no es vamos a hacer un musical, que está muy bien, sino es algo más conectado con la sociedad. Sí, mira, una de las cosas que nosotros descubrimos de manera autodidacta y por lo cual nuestras preguntas un poco nos hicieron como voltear a ver nuestro lugar de procedencia, fue justamente el haber estudiado a Bertolt Brecht. Cuando estuvimos en Madrid, en un momento como de crisis, ¿no? Porque tú sabes que los artistas, los grupos pasamos por crisis permanentes, ¿no? O sea, es como cíclico y necesario. En un momento de crisis, mi compañero propone que estudiemos a Brecht, ¿no? Porque en nuestras escuelas, cuando estudiamos teatro, Brecht no era un autor o que se nos hiciera estudiar o que se nos hiciera conocer. Ajá. O sea, hablábamos de él, leíamos sus obras, pero no... No a profundidad. No como para que nos generara preguntas así o que nos interesase una teatralidad, no. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar a Brecht
y a Müller, y bueno, Pessoa siempre nos ha acompañado. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a un poco encauzar nuestras preguntas y empezar a pensar en lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Entonces, de ahí, de esa investigación, emerge uno de los primeros montajes que hicimos en Madrid, que se llama Juguetes cerca de la violencia, que es a partir de los textos didácticos de Brecht. Entonces, siento que como que ese colchón, ¿no? O sea, eso abona a que nosotros cuando venimos a Ecuador y desde Ecuador empecemos a pensar el teatro, no es que lo pensáramos de otra manera, creo que de alguna manera, o por eso es que yo salí un poco de México, porque esa forma de producción a mí no terminaba como de acomodárseme, ¿no? No te dice nada. No, cuando nosotros pensamos que el teatro tendría que ser una pregunta sobre mí, pero también sobre el otro y sobre cómo nos constituimos, ¿no? Entonces Brecht nos abre como mucho esta brecha y nos permite empezar a pensar que hacer teatro para quien pueda pagarlo está muy bien, porque es un trabajo, pero creemos que también tenemos que generar con nuestro trabajo un cambio en las personas. Y ese cambio en las personas ojalá pueda ser también un cambio en la sociedad. Entonces es por eso que desde que estábamos en el ITAE intentamos hacer como proyectos con la comunidad, con las mujeres, ¿no? Nos salíamos con asociaciones que trabajan en contra de la violencia de género, nos asociamos con asociaciones que trabajan con niñas, niños, ¿no? Entonces, por ahí un poco siempre hemos querido que nuestro trabajo tenga como este otro horizonte y nuestro trabajo, nuestras preguntas también van siempre dirigidas al cuestionamiento, ¿no? A esos cuestionamientos, ¿no? Exacto, y al aprender, ¿no? Y al devolver un poquito a la sociedad el que os da alguien que está pagando una entrada, pero está pagando una entrada y está recibiendo cultura, educación, ideas, arte a cambio, y si se genera un cambio positivo, mucho mejor, ¿no? Así es, sí. O sea, por lo menos una pregunta que nos conmueva, ¿no? O sea, que nos haga pensarnos que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, exacto, siento que eso está bueno. Y no quiero decir con esto que la carcajada o la comedia no lo produzca, o sea, al contrario, o sea, sabemos que la buena comedia produce en la carcajada claro, wow, ¿qué está pasando? Sí, ¿por qué me estoy Exacto. riendo de esto si es algo muy feo? Exacto. Sí. Sí, te lo digo porque siempre, sí, nuestras obras a lo mejor tienen un componente de lo político o politiza mucho las cosas, pero siempre es como una máxima del sentido del humor, ¿no? O sea, el sentido del humor. Siempre, o sea, es una cosa muy seria, pero tiene que ser dicho de manera inteligente y con sentido del humor. Eso, genial. Una pregunta, ¿Limbo Radioteatro? Para alguien que no lo conozca, ¿qué es? Yo he estado escuchando varias obras y son muy divertidas. Se supone que están hechas para niños de entre 0 y 100 años, sí, lo cual está muy bien. Exacto. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, mira, este proyecto es muy interesante porque surge muy pronto durante la pandemia, es decir, en marzo, que es también en Ecuador donde se cierran, donde nos mandan a todos a casa y se cierran fronteras y todo. Nosotras estábamos a punto de hacer nuestro nuevo estreno de obra. Estábamos trabajando una obra de una dramaturga mexicana, Maribel Carrasco. Estábamos trabajando una de sus obras, ya hemos trabajado una obra de ella antes, y estábamos a 3 semanas de estrenarla. Estábamos ya viendo la cuestión de los diseños, el cartel, todo, y nos mandan a casa. Entonces, estando aquí, decimos que, bueno, va a pasar pronto, vamos a ir viendo cómo lo vamos arreglando, no sé qué, pero pasó una semana, pasaron 2 y dijimos, esto no va a pasar. No había manera de salir de casa, ¿no? No, nada que ver. Entonces, cuando estábamos en la pandemia, yo quería proponer me preguntaron si no que quería proponer un proyecto para vínculo con la comunidad en la universidad. Y yo dije, podría ser que ahora sí hagamos, ¿no? Y al mismo tiempo mi compañero desde Muégano Teatro dijo, ¿sabes que en este momento sería buenísimo poder hacer el ensayo sobre la soledad en radio? Y entonces como que eso se junta y yo propongo el proyecto para la universidad y Santiago empieza a generar el proyecto para el grupo, ¿no? El
de radioteatro, de hacer esta obra. Y empezamos a conversar, empezamos a ensayar y sobre la marcha nos damos cuenta que no era solamente hacer la obra, Muégano Teatro va a hacer sus obras en radio, ¿no? Sí. Sino que esto generaba o demandaba como su propio espacio, ¿no? Para empezar a generar como su propio discurso, su propia estética. Y entonces surge Limbo, ¿no? O sea, Limbo porque Santiago, que era el que se levantaba un día a la semana muy temprano para poder hacer cola en el súper, en la madrugada, no sé qué, estando ahí, de pronto se sienta en el limbo y dice, estamos en el limbo, entonces las obras deben ser limbo. De ahí salió. Pero entonces digamos que el Limbo es hijo de Muégano Teatro. Exactamente, o sea, digamos, es como, ahora ya se convierte como en un otro objeto de donde vamos a poder generar trabajo artístico o objetos artísticos como las piezas que tú has escuchado. Entonces, la idea, Jorge, como para cerrar lo de Limbo es, vamos a terminar esta temporada ahora en noviembre, nosotros tenemos unas jornadas en contra de la violencia en noviembre, que ahora supongo serán virtuales, y vamos a hacer unas piezas de textos feministas o de textos de mujeres a lo largo del teatro para cerrar esta temporada. Y luego retomarlo el siguiente año, ya no solamente con nuestras obras, nuestro repertorio, sino ya con textos que nos interese indagar en este lenguaje que es la radio, ¿no? O sea, nosotras tenemos muy pendiente estudiar a profundidad a Beckett, ¿no? Que tiene como todo un universo radiofónico, radial importante. Entonces queremos a partir de ese estudio a profundidad generar una transformación en el trabajo en Limbo, ¿no? O sea que vamos a esperar a la siguiente temporada. A ver qué sorpresas hay en Limbo Radio Teatro. La gente que nos está escuchando y que quiera escucharlo, ¿dónde lo encuentra? Pues estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en SoundCloud. Y estáis así, Limbo Radio Teatro. Y también tenéis Instagram. Pero como Muégano Teatro. Como Muégano Teatro. @Muégano Teatro, Instagram, Twitter Facebook. y Facebook, la página. Ajá. Genial. Alina me comentó lo de Como agua para chocolate y me dijo, no sé si Pilar quiere hablar de ello o no. ¿Quieres hablar de ello o no? Sí, lo que quieras preguntar. Porque claro, eso fue en el Paleolítico Inferior. Esa peli fue del 91, creo, 90. O sea, hace muchísimos años, pero como bien mencionabas, fue una película muy importante en el cine mexicano que marcó un antes y un después, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo fue participar en ella? Pues para mí, toda una experiencia, porque yo nunca había hecho, como te dije, nunca había hecho un casting, nunca. Era el primero que hacía y me quedé, y obviamente nunca había hecho cine. No tenía como la experiencia ante las cámaras, era, o sea, mínima, casi nula. O sea, no, ahí cuando me tomen una foto, no creo. Sí. Y para mí fue todo una revelación el trabajo, ¿no? Muchas personas de las que estábamos ahí, incluida la protagonista, no habían hecho tampoco mucho cine, no tenían mucha experiencia en cámara. Veníamos del mundo del teatro, muchas de las personas que estábamos ahí. También había otras personas que habían hecho mucho cine, que eran muy generosas y nos enseñaban cosas. Entonces, para mí fue revelador todo. O sea, desde la forma en cómo teníamos que prepararnos para la escena hasta la capacidad que desarrollé para poder repetir con la misma intensidad la misma escena muchas veces, ¿no? Vamos, que fue una muy buena escuela. Muy, muy buena. Yo estaba en ese momento estudiando la carrera y el director de cine, el director de Alfonso Arau siempre me decía, deja la escuela, te van a echar a perder en la escuela, echan a perder a la gente, no estudies, déjala, ¿no? Se la pasaba diciéndome. Pero bueno, yo igual no le hice caso y terminé la escuela, pero para mí todo fue, tú sabes que nosotras nos fuimos como 2 meses a la locación, que era un lugar en un pueblito al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Y estuvimos 2 meses en una ciudad en un lugar que vivíamos en las casas que habían sido las casas de los ingenieros que construyeron una presa que hicieron entre Estados Unidos y México. Entonces, construyeron ahí como un conjunto habitacional donde vivían los ingenieros, etcétera, unas casas ahí. Y ahí vivíamos toda el crew. Ajá. Y 2 meses, era como
o sea, yo ahora lo pienso y yo digo, eso era como una vida paralela, o sea, una cosa así que fuera del tiempo, o sea, era otro tiempo, era otro espacio, ¿no? Sí. Y vivíamos para la película, o sea, vivíamos como una familia en ese sentido, ¿no? Era como un campamento de verano. Exacto, ¿no? O sea, donde teníamos todo marcado, hora de levantarte, hora de comer, el trabajo, hora de irte a la fiesta, de emborracharte, de regresar, de dormir, o sea, todo era así como... Tenían hora para todo, vamos. Hora para todo. Entonces sí, fue una gran experiencia. Yo trabajé de manera como yo ahora lo pienso. Hace mucho que no veo la película, pero alguna vez de las últimas veces que la vi, yo me veía yo trabajaba como con esa inocencia como de la nueva, ¿no? O sea, de alguien que se da completamente. O sea, yo estaba dada al trabajo, pero no como una cuestión de ego, de vanidad, ¿sabes, Jorge? Sino como una cosa que a mí me parecía tan hermoso y estaba dada a él. Exacto. Se nota que lo disfrutabas, ¿no? ¿Cuántos años tenías? No tenía pocos, tenía ya como 24. Sí. ¿Y cuando se estrenó la película? La película creo que se estrenó unos 2 años después, 26 me parece. ¿Cómo fue? Porque fue un boom y ganó muchísimos premios a nivel internacional, en la prensa internacional se hablaba de ella y bueno, fue como, sí. Wow, esto está hecho en México, qué orgullo. Sí, bueno, cuando se estrenó y empezamos a ver cómo era que la gente la empezó a ver y cuando hicimos o sea, todo era así como... Sabes que nos teníamos, el día del estreno teníamos que maquillarnos, nos dieron unos vestuarios, unas ropas de un diseñador que hacía un diseño de ropas así muy glamurosas, pero con estilo mexicano, con alfombra, con llegada, o sea, toda la cosa de una película, ¿no? Y fue, o sea, para mí todo muy novedoso, yo lo gozaba, lo disfrutaba, o sea, yo decía, bueno, no sé si esto se volverá a repetir. Y luego, cuando se viene, el director siempre me decía, tú te vas a ganar un premio. Y yo no tenía idea de lo que decía. Bueno, y cuando se da la nominación, yo fui nominada para el premio Ariel, junto con mi otra compañera que también trabajó en la película, ahí ya fue así como decir, no puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si esto es mi trabajo, o sea, es muy bonito, yo lo disfruté mucho, no puede ser que... Y encima me van a dar un premio. Sí, y entonces fue cuando fui a la premiación y bueno, a la final no lo gané, pero muy importante, o sea, fue una experiencia muy importante, muchos actores grandes que yo desde que empezaba a estudiar teatro los veía y me parecían, los admiraba muchísimo, se me acercaban y me decían, no importa que no te hayas ganado el premio, o sea, eres muy buena actriz, no sé qué, o sea, eso siempre me ha impactado. ¿Sabes que una vez trabajando en una serie, creo que era para Telecinco en Madrid, una serie, creo que se llamaba Periodistas, me parece, y trabajé, me tocó trabajar con José María Po, y él, o sea, a mí me derritió porque estábamos en maquillaje y de pronto él se me acerca y me dice, ¿tú de dónde eres? Y le digo, de México, y me dice, eres muy buena actriz, te felicito. Yo me derretí, o sea, yo dije, wow, o sea, que este tipo me diga esto, o sea, fue así como uno de mis tesoros, ¿no? O sea, como de mis secretitos, así, no los digo, pero digamos, ahorita en confianza, claro. Porque fue muy lindo, o sea, como decir, no, y me dijo, no es muy común, encontrar actrices como yo, así, bueno. Vamos, ¿qué talento tienes? Sí, lindo fue. Y así, entonces, algunos reconocimientos que se hicieron a mi trabajo, y luego, bueno, a Lumi Cavazos, que fue la protagonista, bueno, ella sí dio la vuelta al mundo en todos los festivales que pudo ir la peli. Y hasta la fecha, Jorge, la película sigue dando... Mucho, o sea, de qué yo hablar, me sigo ¿no? encontrando gente que me dice, ¿tú no trabajaste en la película como ahora? ¿En serio? Te juro que me sigo encontrando gente. Es de una generosidad. Sí. Sí. O sea, después yo hice algunas otras películas con menos relevancia en el cine mexicano, pero nada, nunca
Nada como eso, ¿no? ¿Te gustaría volver al cine? En México ahora se están haciendo muchísimas cosas, algunas más interesantes que otras, pero si, por ejemplo, te llaman para hacer algo nuevo en cine, ¿lo harías? Sí, siempre y cuando me interesase el personaje. El proyecto, Sí. exacto. Sí, porque sabes que a mí me han ofrecido, incluso aquí en Ecuador, algunas veces, un par de veces, pero yo siempre pido que me muestren qué es lo que quieren que haga. Y la verdad es que no me interesa. Porque, digamos, cuando yo ya conozco el trabajo actoral, lo que significa la presencia, sea en el teatro o en el cine, en la cámara, la construcción de un personaje, de una situación, a mí, yo huí en México, huí de que me plantaran un tipo de personaje. Un estereotipo, ¿no? Sí, o sea, a mí Televisa me llamó para participar en una telenovela histórica que fue así, una telenovela tatatí, tatatá en Televisa. Y yo no quise, porque aparte de que estaba terminando la escuela, y a mí me interesaba terminar la escuela, querían que hiciera el mismo personaje que yo hacía en Como Agua para Chocolate. Claro, era un poco Entonces, repetitivo. y yo dije, bueno, está bien, a lo mejor mi raza no da para eso, si ustedes lo ven así, pero para mí volver a hacer el mismo personaje, además no sé si lo voy a hacer bien porque ya lo hice, ya estoy más grande, ya pienso otras cosas, entonces... Claro. Y lo rechacé. Bueno, el director de esa telenovela me dijo hasta de lo que me iba a morir. ¿En serio? Y yo dije, bueno, capaz que me arrepiento un día en la vida, pero no lo voy a hacer. Y no lo hice. ¿Ves? Y no te has arrepentido, ¿no? No. Y ahora, digamos, si me llegasen a ofrecer algo de cine, yo lo haría porque sí me gusta, o sea, me gusta la dinámica del cine, me gusta, porque se genera así como un mundo aparte, ¿ves? Estás en un mundo aparte. Completamente. Sí, pero siempre y cuando el personaje me interesara. Oye, hablando de del consejo que te dio el director de Como Agua para Chocolate, deja la escuela, no vas a aprender nada. Si alguien te pregunta, imagínate que ahora mismo alguien se te acerca, alguien muy joven, te dicen, Pilar, te admiro muchísimo y quiero ser una actriz como tú. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Evidentemente yo le diría que estudie y saber que el trabajo demanda mucha disciplina y mucho rigor. O sea, sea lo que sea que quieras hacer, Jorge, porque no es que si me voy a dedicar a hacer televisión, me voy a dedicar a hacer cine, entonces puedo ser... No, yo tengo amigas en México que son gente que hace televisión muy famosa, que hace cine, compañeros de la escuela que se dedicaron a eso y que son famosos y hacen telenovelas y salen en la prensa y no sé qué, y que tienen una vida muy disciplinada, que tienen que dormir, que se tienen que levantar, que tienen que ir a hacer el casting, que tienen que ir a esta fiesta, que tienen que ir a esta reunión, que tienen que ir a este estreno, o sea, es una disciplina, digamos, lo hacen rigurosamente, ¿no? Y están estudiando, o sea, estudian, digamos, a la medida de sus posibilidades, sus papeles y eso, pero creo que el talento no lo es todo. Yo es algo que le digo a mis estudiantes, tener talento no es suficiente, tener buena voluntad tampoco es suficiente. Tienes que prepararte, estudiar. Si quieres encontrar un lugar donde poder decir cosas diferentes o decir las mismas cosas que se han dicho de manera diferente. O sea. ¿Qué te falta por hacer en tu profesión? Bueno, siento que me falta escribir. Uh-huh. Siento que me falta dirigir, tener como la capacidad de decir, puedo dirigir. Okay. Y siento que me falta leer mucho. Pero eso me imagino que por falta de tiempo, ¿no? Porque si estás actuando, estás enseñando en la universidad, estás con el radioteatro, tienes que dormir en algún momento. En algún momento, sí. Poco, pero sí. Vamos, que te faltan horas en el día. Me faltan horas. Todo lo que te gustaría hacer. Bueno, todo se andará, todo llegará. ¿Qué sería lo peor y lo mejor de tu profesión? Ay, para mí lo peor de mi profesión son los estrenos. ¿Por? Porque no me gusta estrenar. ¿No? ¿Te pones muy nerviosa o por...? No, es como, no, o sea, se relaciona con lo mejor, que son el proceso de investigación, el proceso de los ensayos. En mi profesión, el proceso de los ensayos es el que más me gusta y el que menos me gusta es cuando la obra se estrena. A pesar de que en nuestra metodología el estreno no significa que la obra se acaba, pero digamos que es un momento, ¿sabes qué? Más que los estrenos, ahora que lo pienso mejor, es cuando nuestro trabajo, nuestra obra tiene que ir a otro lado que no es el lugar en donde nació. Viste, las
las obras nacen en unos espacios determinados, ¿no? Pero siempre, digamos, nuestro trabajo implica giras, ¿no? Ir de aquí para allá. Bueno, ese ir de aquí para allá, llegar a un lugar, hacer la obra y otro lugar, eso no me gusta. Como salir de gira no lo llevas bien. No. Me gusta viajar, pero no lo llevo bien. Pero no de gira. Hombre, es un poco rollo la escenografía, montarlo, o sea, y no te da es agotador. Sí, no te da tiempo como de, o sea, creo que no te da tiempo como de ese momento de estar contigo, de generar un poco ese espacio con más íntimo. calma. Exacto. Sí. No, es todo es lo que me gusta, que es lo que me gusta del teatro, ¿no? Claro, lo disfrutas mucho más. ¿Te quedarías con el teatro, con la tele, con el cine? Con el teatro. Definitivamente, eres una mujer de teatro. Sí, definitivamente. Ok. Si no hubieses sido actriz, ¿a qué otra profesión te dedicarías? ¿Hubiese sido periodista o psicóloga? ¿Sí? ¿O psicóloga periodista? O psicóloga periodista. O Hablando... psicoanalista. Exacto. Bueno. ¿Qué haces en tu tiempo libre? No tengo muchos ratitos para mí, pero a veces leo alguna cosa que no tenga que ver con teatro, Okay. con mis clases, y me gusta ver buenas películas. Pues mira, voy a conectar esta respuesta con la siguiente pregunta. Tienes que recomendarnos 4 cosas: una película, un libro, una serie y un disco. La película que podría recomendar, sí, me gusta mucho 2 directores. Peter Hanke me gusta mucho, y una película de él que veo mucho y me gusta ver mucho en las clases es Código Desconocido. Entonces, en oposición, no recomendaría una, sino 2. Código Desconocido y Hedwig and the Angry Inch. Ajá. ¿Y por qué tenemos que verlas? Hedwig me parece que como es una película que hace un viaje hacia la autoconciencia y la libertad, sí. Yo he visto que ha abierto mucho esos canales en muchas personas a quienes he recomendado la película y quienes las han visto, y lo que a mí misma me produjo. Y Código Desconocido porque es una película que habla justamente de la naturalización de ciertas violencias en el mundo. Entonces, me parece Código Desconocido porque habla de cosas muy conocidas que nos resultan en la práctica, en la cotidiano, muy ajenas, ¿no? Creemos que no tiene que ver con nosotros. Exacto. Por eso te recomendaría. El libro, siguiendo con los alemanes, bueno, ella no es alemana, es austriaca, recomendaría un libro que me ha conmocionado mucho, que lo leí además muy lentamente porque cada vez que lo leía era así como un bofetón, o sea, una puñalada que me daba en el corazón, que se llama Los Excluidos. Jelinek se apellida. Vale, ¿y por qué tenemos que leerlo? Es una lectura que a mí, como te digo, me conmocionó mucho y me permitió ver una naturaleza humana, también que creemos que no es humana, pero que nos devuelve como un espejo de lo humano. A mí me conmocionó mucho. Estoy leyendo por aquí que el autor ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Sí. Habla de la violencia y los valores sociales. Claro. Es un libro un poco de denuncia, ¿no? Sí, Los Excluidos. Ok. Sí, la autora, ajá. Genial. ¿Y qué más me dijiste? ¿Una serie? ¡Wow! Una serie. Dark. O sea, me la seguí así. Dark. O sea, la tengo así en mis favoritas para volverla a ver porque me ha encantado. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ver esa serie? No sé, me parece una serie que tiene unos guiones muy inteligentes, tiene como misterios en las relaciones entre los hombres, pero también las relaciones que se generan entre los tiempos, ¿no? Que son como las mismas problemáticas, según yo, ¿no? Es como los mismos problemas de un tiempo en el otro, y las mismas ambiciones siempre, ¿no? Un disco. Bueno, yo recomendaría el disco de Rebecca Lane. Rebecca Lane es una cantante feminista guatemalteca que canta con mucha potencia y con mucha pasión. Así que les recomiendo que la escuchen. ¿Crees en la reencarnación? No. ¿No? ¿Por qué no? Que no sé, no es algo que haya yo pensado, o sea, no lo pienso así. Entonces, ¿qué pasa? Nos morimos y ya está, se acabó todo. O sea,
No, siento que es un infinito y en tanto infinito no sé muy bien si, o sea, si ese infinito tenga un regreso, ¿no? Ok, no lo sabemos. No lo sé. No lo sé. Imagínate que llegado el momento se te da la oportunidad de volver a la Tierra, a este mundo reencarnada. ¿Reencarnarías en hombre o en mujer? En mujer, o sea, ¿Repetirías? quisiera, si reencarnar en mujer, si existiera la reencarnación y reencarnar en mujer, reencarnaría teniendo la capacidad de hacerme más caso a mí misma desde chiquita. Muy bien, entonces ya vivirías una vida, no lo sé, mucho mejor, más plena, distinta. Como que con más plenitud, ¿sabes? Siento Ok, que sería como más plena. vale. ¿Eres más diurna o más nocturna? Soy más diurna. A pesar de que no duermo bien, soy más diurna. Trabajas mejor durante el día que durante la noche. Ahora mismo, ¿cuál sería la noche perfecta de un sábado? Poder cenar rico, tomar una copita de vino y Ajá. poder charlar con gente que quiero. ¿Eres fan de alguien? Si te refieres, o sea, un escritor que me acompaña siempre, Fernando Pessoa. Sí. ¿Y por qué? Siempre que agarro un libro así, abro y leo, me produce conmoción, me estremece, me hace preguntas, Te hace sentir sí. que a O fin de sea, se cuentas es conecta lo mucho importante. con un espacio, o sea, se conecta mucho para mí, con la soledad, y la soledad es algo que valoro mucho. Ok, te gusta estar sola, lo disfrutas. Uh-huh. Vale, te voy a proponer un juego. Es un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú tienes que responderme lo primero que se te ocurra. Uh-huh. Por ejemplo, si yo te digo taquito. Rico. Ok, cierto, cierto. Los echarás de menos, digo yo, ¿no? Obvio. ¿En Ecuador hay tacos? Sí, pero no son los tacos, No, ¿no? O no, 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 sea, no. nosotros logramos hacer a veces alguna cosa que se acerca, Pero no, pero vamos. nunca como el de Suadero. Ok, vamos con el juego. Primer palabra, amor, Importante, suerte, a veces. beso, Rico, cine, disfrutar, sexo, disfrutar. muerte, No le tengo miedo. radio, Goce, música, necesaria, comida, la suficiente. teatro, Me constituye. lengua, Importante. actriz, Soy. amistad, Importante. canción, En la ducha. animal, El perro. agua, Necesaria. México, Muy vasto. Vastedad. micrófono, Sueño. España, Constitución. casa. Abrigo. Y la última, libertad. Diaria. Muy bien, has superado el juego. ¿Cuál sería tu epitafio? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como alguien que se equivocó y que siempre intentó volar. Ese es muy bonito, me gusta, muy bien. Dime una cosa, ¿cuándo es tu cumpleaños y ahora mismo cuál sería tu regalo perfecto? El 21 de julio y mi regalo perfecto serían dos. Primero, unos audífonos inalámbricos de iPhone. Ok, esperemos que tu chico esté tomando nota. ¿Yeah? Y otro, un viaje. ¿A dónde? Me gustaría hacer un viaje hacia la zona más helada del mundo. ¿Pero porque quieres ver a los osos polares o por...? Me parecen, o sea, las zonas más heladas del mundo, del norte y sur, me parecen como Sí. las zonas muy remotas. Hmm. Y siento que conectan con una zona interior que me gustaría conectar de manera profunda. Exacto. No sé, lo asocio el lugar con el espacio exterior con mi espacio interior. Wow, eso sería muy interesante. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Te gustan, no te gustan? Porque sé que en propia, o sea, de Pilar Aranda no hay Instagram, ni Facebook, ni nada. Tú no lo usas para tu teatro, nada más. Sí, para el grupo lo necesario. Siento que es un lugar que a mucha gente le permite expresarse, a mucha gente le permite constituirse como con una especie de avatar y le permite estar de manera un poco más cómoda en el mundo.
pero también siento y sé que pueden ser comodidades y lugares y trajes que, como dice Pessoa, cuando te los quieras quitar, ya se te van a haber pegado al cuerpo o a la cara o al alma, ¿no? Y eso puede ser peligroso, ¿no? Sí, siento que uno debe tener como un espíritu y una conciencia muy autocrítica para poder manejarlos de manera adecuada y que sea como eso, como parte de un divertimento, como parte de un ocio, pero no como parte constitutiva de la vida, no como un sustitutivo de las relaciones sociales, no como un sustitutivo del afecto próximo y cercano. Siento que hay mucha confusión y siento que falta en la humanidad en general mucha madurez para reconocer esa confusión y poder tomar como las distancias. Pero en ese sentido, al menos desde mi territorio, con un hijo adolescente que tengo, intento no prohibir, pero sí dosificar. Claro. Y al mismo tiempo ir creando esta conciencia y este criterio, ¿no? Te tengo una noticia, van a hacer una película sobre tu vida. ¿Qué actriz? Sí, sería Pilar Aranda. Creo que tendría que ser una actriz sensible. Ok, eso sería importante. Para que pueda reconocer el plano interior del personaje. Ok, ¿y cómo se llamaría la película? No sé, oye, creo que tendría que ser el largo viaje de una actriz hacia... no sé. Hombre, es un buen título, El largo viaje de una actriz. No suena mal. ¿Verdad? Me gusta, ok. Bueno, cuando terminemos la entrevista y este podcast se publique, la producción del mismo te va a hacer llegar 1 millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él? Uy, quisiera poder comprar los billetes para irme al viaje que te decía. Sí. ¿No? Y poder dejar el trabajo que estoy haciendo, no el teatro, el trabajo sí. En la universidad que me quita mucho tiempo. Okay. Y dedicarme a estudiar. Ah, muy bien, todo un lujo. Exactamente. Me parece una buena inversión. Exacto. Yo haría lo mismo, sí, sí. Te voy a decir una frase que fue un poco la que generó este podcast, a ver si te parece, a ver si te gusta. Es de Emilio Lledó. La verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. Sí, me parece, pero me parece que el lenguaje entendido en un amplio sentido. No solamente el lenguaje hablado, sino creo que nosotros, el mundo es un entramado de lenguajes y siento que demanda estar muy atentas, ¿no? Para poder leerlos, para poder expresarlos. Sí, okay. Creo. Interesante. Y bueno, antes de terminar, tienes que nominar a 3 personas que tengan algo interesante que contar. 3 personas que creas que podrían estar perfectas en este podcast. Bueno, nominaría a Santiago Roldós, nominaría a Charo Francés, que es una actriz española que vive en Ecuador, ha hecho su carrera en el teatro en Ecuador durante más de 40 años. Ella es una persona muy interesante, muy sensible, muy culta, muy buena actriz, excelente maestra, es una de mis maestras. Nominaría a una actriz cubana que se llama Mariela Brito. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ya me pasarás los contactos y tendremos que entrevistarlas. Seguramente tendrán muchas cosas interesantes que contar, como tú. Sí, muchísimo, sí. Ampliamente recomendadas las 3. Genial. Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, Jorge. También a ti agradecerte por el interés y por la buena onda y invitarme a hablar de cosas que regularmente no hablo. Muchas gracias, Pilar. Un beso. Igualmente, gracias. Hasta luego. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.